bienvenidos al taller ¿Qué actividades proponemos a los estudiantes? Un ejemplo usando modelos poblacionales. Es un placer tenerlos en el 10º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el 2012, por segunda ocasión desarrollada modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con todas sus expectativas. Con el ánimo de garantizar una mejor comunicación durante el taller, le pedimos atender a las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para que todos podamos escuchar mejor. Durante el taller se esté desarrollando, por favor, agradeceremos apagar su video, ya que esto mejorará la transmisión. Cualquier pregunta o comentario lo puede hacer por medio del chat. Le recordamos que la sesión está siendo grabada. También, al final, se le enviará un cuestionario de participación. Agradeceremos su participación, así nosotros registraremos cuántas personas estuvieron en él y tomaremos en cuenta sus comentarios. Sin más preámbulos, daremos inicio y tengo el honor de presentarle a nuestro conferencista, el doctor César Leonardo Alvarado Alvarado. Me permito leer parte de su hoja de vida. El doctor César Leonardo Alvarado Alvarado es profesor de matemática por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el 2008. Es máster en matemáticas aplicadas en University of New Mexico 2017. Desde el 2017 hasta el presente, es profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y desde el 2018 es profesor del Departamento de Matemática Pura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con nosotros el doctor César Leonardo Alvarado Alvarado. Muchas gracias por compartir en el 10º Congreso de Matemática Educativa 2021. Les cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es César Alvarado. ¿Sí? Soy docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y pues el día de hoy es un honor para mí estar aquí y poder compartir algunas ideas con ustedes. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla para iniciar el taller de hoy. Así que, aquí vamos a visualizar la presentación. Tamaño completo. Ahorita vamos a acomodar unas cositas acá. Muy bien. Perdonen. Ya, listo. Disculpen. Bien. Bueno, el título de la actividad para el día de hoy es ¿qué actividades proponemos a los estudiantes? Un ejemplo usando modelos poblacionales. Básicamente haré una breve introducción a lo que me refiero con el tipo de actividades que nosotros proponemos, el nivel de las actividades que proponemos a nuestros estudiantes, para de alguna manera comunicarles la motivación que me llevó a formular este taller. Luego vamos a ir a la actividad directamente, con la cual pretendo mostrarles la idea que planteo, y finalmente, bueno, tendremos una sección de preguntas y comentarios. Ok, inicio con lo siguiente. ¿Qué actividades proponemos a nuestros estudiantes? Bien, para ponerles un ejemplo, ¿sí? He tomado un par de actividades del libro de matemáticas de 7º grado de aquí, de Honduras. ¿Sí? Ese es el libro elaborado por la Secretaría de Educación. Bueno, ustedes reconocerán ese par de problemitas que planteo ahí. El primero dice lo siguiente: la suma de las edades de José Carlos y Doris Alicia es 84 años. Doris Alicia tiene 8 años menos que José Carlos. Encuentre ambas edades. Si ustedes recuerdan un poco, este es un problemita común que aparece allá en el tema de aplicaciones de ecuaciones lineales. ¿Sí? Y dirán ustedes, bueno, no hay nada de malo con el problema, desde luego que no. ¿Sí? El problema está bien. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿será el mejor problema que podemos plantear nosotros en un tema tan rico como ecuaciones lineales cuando hay tantas aplicaciones que pueden tener un mejor contexto, pueden tener un mejor significado para el estudiante que simplemente del hecho de calcular una edad? ¿Sí?
Entonces, por ahí va mi reflexión. Y desde luego, en este tema, por ejemplo, ustedes saben que en los libros de texto, por ejemplo, que es el mayor recurso que tienen los profesores disponible para dar sus clases, pues obviamente en este tema, por ejemplo, hay una gran cantidad de actividades como resolver ecuaciones lineales diversas, por ejemplo, ya simplemente resolverlas, por ejemplo, ¿ya? Y luego tengo otro problemita, ¿sí? Que dice lo siguiente: en una ciudad la temperatura máxima fue de 6 grados centígrados y la mínima de menos 2 grados centígrados. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia máxima entre las temperaturas? Problemita, tampoco hay nada malo con el problema, ¿sí? O con la actividad más bien. Ahora la pregunta es, ¿qué nivel de exigencia si tienen estos problemas? ¿Ya? El problema sobre ecuaciones, pues tiene un grado de exigencia, ya los estudiantes tienen que plantear un par de expresiones algebraicas, plantear una ecuación, resolver una ecuación. Tienen que resolver algunos pasos, perfecto, y llegar a una solución y validar una solución de una ecuación lineal. Bien. En el otro problemita, simplemente lo hacen básicamente en un par de pasos, ya 1 o 2 pasos, que es un problemita en este caso de cuando se trabajan operaciones con enteros. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ese problemita 2 se puede contextualizar mejor, ¿ya? Se habla de una ciudad, y por qué no decirle, por ejemplo, en la ciudad de San Pedro Sula, en la ciudad de Tegucigalpa, ¿sí? En la ciudad de Santa Rosa de Copán, poner estos problemas, ¿sí? En un entorno que sea familiar con el estudiante, por lo menos, ¿verdad? Y darles un conjunto de datos, decirles, bueno, en el último mes, estas son las temperaturas de la ciudad de San Pedro Sula, calcule usted la máxima, calcule usted la mínima, luego cuál es la diferencia, un poquito más, ya, un poquito más de trabajo, ¿sí? Y con problemas que estén más conectados con el entorno. Y desde luego se podría mejorar si lo vamos pensando y vemos qué cosas podríamos agregar a este tipo de actividades. Entonces, estos dos problemas, bien, son actividades que aparecen muy común y que son muy comunes en nuestro libro de texto de matemáticas, ¿sí? Y que, como les digo, no hay nada malo con ellos. Ahora la pregunta es, ¿son las mejores actividades? ¿Son actividades atractivas para nuestros estudiantes? ¿Sí? Y por ejemplo aquí, yo he escogido, bueno, 2 actividades que digan, bueno, son problemas de aplicación. Bien, eso en primera, ¿verdad? Y sabemos nosotros que nuestros textos están llenos de otro tipo de actividades que simplemente son puramente algorítmicas, mecánicas, que decimos que se realizan en 1 o 2 pasos. Entonces, ¿podemos mejorar este tipo de actividades? La respuesta es sí, ¿verdad? Desde luego. Entonces, de ahí viene mi reflexión. Entonces, esto no es un hecho aislado, sí está documentado. Por ejemplo, Ramos y Casas, me refiero en este caso al doctor Luis Ramos, que es el actual jefe de nuestro departamento de matemáticas, y su asesor. Ellos documentaron esta situación, por ejemplo. Ellos evaluaron la demanda cognitiva, ¿sí? Es decir, qué tanto demandan las actividades que se proponen en nuestro libro de texto, para los libros de séptimo, octavo y noveno grado en la parte de álgebra, ¿sí? El libro desarrollado por la Secretaría de Educación, ¿sí? Y ellos encontraron, ¿sí? Encontraron que las tareas propuestas en las actividades no llegan a lo que llamamos un nivel de demanda cognitiva 4, que es un nivel de demanda alto. Ya voy a revisar esa escala para que entendamos a qué se refiere esta clasificación. Entonces, no se encontraron actividades que lleguen a este nivel, ¿sí? En cambio, en ese mismo trabajo, ¿sí? Se encontró que la mayoría de las actividades pues caen en lo que llamamos niveles 1, niveles 2 y un poquito de nivel 3 en la escala propuesta por Webb. Bueno, para que tengamos una idea de qué va este modelo, ¿sí? Ya seguramente es familiar para algunos de ustedes, pues es un modelo que ustedes, bueno, que todos estudiamos, hay un curso de evaluación. Pues en este nivel, el nivel 1, pues el nivel más básico, son actividades que involucran simplemente recordar y reproducir. Evaluar una expresión algebraica, por ejemplo, evaluar una fórmula, ¿sí? Aplicar un algoritmo, algo relativamente sencillo que se resuelve básicamente en un solo paso, ¿sí? En cambio, ya en el nivel 2, ¿sí? Un poquito más, requiere lo que se llama un pensamiento de procesamiento, ¿sí? Donde un estudiante debe ser capaz de ya interpretar alguna información gráfica, ¿sí? Utilizar modelos para representar algunos conceptos matemáticos y, por ejemplo, resolver un problema rutinario que requiere algunos pasos, ¿sí? Por ejemplo, resolver una ecuación lineal, ¿ya? Requiere aplicar algunos pasos para llegar a una solución. Ese es un problema, por ejemplo, que cae en esta categoría del nivel 2. Bien, nuestro libro, de nuevo lo repito, están llenos de este tipo de actividades, nivel 1, nivel 2. Es decir, actividades cuya demanda cognitiva caen en este nivel.
Bien, el nivel 3, pues desde luego un poquito más de exigencia, ¿ya? Ya se puede interpretar la información de una gráfica un poquito más compleja, ¿sí? Se desarrollan argumentos lógicos para un concepto, por ejemplo, ya lleva a cabo un procedimiento con múltiples pasos que requiere alguna toma de decisiones, ¿sí? Puede generalizar un patrón, ¿ya? Entonces, una actividad con un poquito de mayor dificultad. Nuestros textos tienen alguna de estas, hay un pequeño porcentaje, ¿sí? Pero como les digo, no es la mayoría. La mayoría cae en el nivel 2 y nivel 1. Y del nivel 4 no hay prácticamente, ¿sí? Este nivel 4 ya exige lo que llamamos un pensamiento extendido, ¿sí? ¿Con qué actividades podemos llegar a un nivel 4 de demanda cognitiva, ¿sí? Al mayor nivel? Entonces vean lo planteado aquí por web. Ya en este sentido, ¿sí? Hay que relacionar nuestros conceptos matemáticos con otras áreas del contenido, con otras áreas disciplinarias, ¿sí? Con aplicaciones del mundo real, ¿sí? Aplicar un modelo matemático a una situación problema, hacer una investigación, por ejemplo, ¿sí? Hacer un proyecto, un proyecto que lleve en sus pasos identificar diferentes variables, tomar decisiones, elegir un modelo matemático para resolver un problema, analizar una situación, validarlo, darse cuenta de que un modelo no es el mejor y tomar otra opción. Y ese tipo de actividades, entonces, si ustedes ven, es recurrente acá, que se logra primero resolviendo problemas en el mundo real, ¿sí? Y que no sean problemas simples, que sean en 1 o 2 pasos, ¿sí? Sino que sean aquellos problemas que el alumno sea capaz de cuestionarlos, plantear un proceso para resolverlos, pero luego volver a cuestionarlos, analizarlos, y en general pues es un proceso ya bastante más complejo, ¿bien? Y de esto, como les digo, no hay en nuestros textos porque la mayoría se limita a actividades, ¿sí? Que primero casi a veces no tienen ningún contexto, ¿ya? Ninguna motivación previa, sino que se le da una serie de condiciones, resuelva esto, ¿ya? Entonces, eso, lamentablemente, pues estamos llenos de eso, ¿ya? Y como les digo, bueno, esas actividades son necesarias también, pero no deberían de ser las únicas en nuestros textos. Y esto es tan importante porque sabemos que en muchos casos el texto es la única o de las únicas herramientas que tienen los profesores allá en educación media, ¿sí? O en educación básica. A pesar de la pandemia, alguien diría, bueno, pero ahora tenemos otros recursos digitales y podemos utilizar otras cosas de otros países. Sí, es cierto, eso es una ventaja, desde luego, pero recordemos que en Honduras, pues hay una gran cantidad de niños que no tienen acceso a un teléfono, que no tienen acceso a una computadora, ni mucho menos a Internet. Entonces ahí sería fantástico tener un texto, guía de trabajo, donde tengamos actividades, por ejemplo, que lleguen a un nivel un poquito más avanzado. Desde luego, tenemos todas estas limitaciones, y yo estoy de acuerdo, ¿ya? De que, bueno, lamentablemente, pues, en nuestro país, pues, muchos todavía no tienen acceso a una computadora, a una tablet, a un teléfono, y tenemos que lidiar con esa situación. Pero bueno, ahí viene la creatividad de nosotros los profesores, y como les digo, en primera, pensar en actividades más bonitas, ¿ya? Más creativas, y que sean más demandantes para nuestros estudiantes. Entonces, en este sentido, bueno, eso siempre que he leído sobre estas cosas, a mí que me ha interesado, por ejemplo, mucho el modelado matemático, y bueno, el modelado es una herramienta que nos permite de repente lograr llegar a ese nivel 4, ¿sí? Entonces, siempre ando pensando en actividades con las cuales justamente podamos alcanzar ese nivel. Y de ahí es el origen de la motivación para poder plantearles la actividad del día de hoy, ¿sí? Bueno, en lo siguiente que vamos a hacer con el ejemplo con modelos poblacionales, bueno, cambiamos el chip un poquito, ¿sí? Les voy a pedir que, bueno, que ya piensen como estudiantes, ¿sí? Es decir, porque les voy a pedir que interactuemos en algunas situaciones, y ustedes pensando como estudiantes, ¿ya? Entonces, inicialmente, si tienen a mano ahí una hojita y un lápiz, sería fantástico, ¿sí? Lo vamos, al menos un momentito lo vamos a ocupar, para que hagan ahí una cosita sencilla. Y también los que tienen disponible, los que tienen, ¿sí? Que una hojita de Excel, les pido que la abran también, ¿sí? Tener la lista ya, una hojita de Excel, por favor, ¿sí? Bueno, yo sé que la mayoría ahora en sus teléfonos pueden utilizar Excel, o en su computadora, pues no debería haber ningún problema, ¿sí? Y si alguien no la tiene, pues bueno,
al menos pueda ver el desarrollo de la actividad. Sí, pero sí que es necesario ahora que sigamos esas dos instrucciones. Entonces, vamos a iniciar. Ya aquí, pensando como estudiantes, y este es el inicio de la actividad. Vamos a comenzar y les voy a pedir que hagamos un dibujo. ¿Sí? Hagamos un dibujo. ¿De qué se trata este dibujo que quiero que hagan? Quiero que piensen en cómo decrecen poblaciones. Lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? No les estoy pidiendo un dibujo en particular. De personas, animales, bacterias, virus, como el que tenemos ahora. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y que hagan un dibujito ahí en su paginita, o lo podrían hacer en su teléfono, los que tienen opción de hacerlo ahí, que ilustre el crecimiento o decrecimiento también, habría que agregarle ahí, de la población que ustedes hayan escogido. ¿Ya? Bien. Entonces voy a dar unos segunditos ahí. Y si, bueno, si alguien es tan amable, bueno, de abrir su video, puede abrir su video y mostrarlo. ¿Sí? Yo voy a pasar acá sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, espero que no, que alguien nos colabore, ¿verdad? Abran su video y muestren ese dibujito en el que han pensado. ¿Sí? Voy a dar ahí unos segunditos para ver si alguien lo hace. ¿Sí? Y si alguien lo hace, pues levanta la mano y así me daré cuenta porque hay muchos acá para revisar. Vamos a ver si alguien, pues hasta ahora no ha habido ningún valiente que lo haga. No tiene que ser nada elaborado, ¿sí? Es lo que se les venga a la cabeza, ¿sí? De lo que piensen de esa actividad que les estoy planteando. ¿Ya? Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Ya? Hasta ahora todavía, de nuevo, no tengo a nadie. Vamos a ver. Estoy revisando aquí los participantes. Pero bueno, nadie todavía quiere mostrar lo que ha hecho, ¿verdad? Daré unos otros segunditos. No tenemos mucho tiempo, pero voy a esperar unos segunditos más. Bien. Sigo revisando. Vamos a ver si al final alguien se anima a mostrar su video y lo que ha hecho. Bueno, ahí no importa, ¿sí? Voy a mostrarles algunos yo que... Lick, permítame. sí, Hugo tiene la cámara encendida. vamos a ver. ¿Quién la tiene, perdón? Hugo Alfredo Pérez. A ver, es que aquí me cuesta, no sé si... bueno, vamos a darle opción a... Ok, voy a dejar de compartir porque me cuesta visualizarlo así. A ver si me pueden enfocar a Hugo, por favor. Que nos está compartiendo... Ah, perfecto. Sí. Gracias, Hugo. A ver si le habilitamos el micrófono a Hugo. Hugo, te va a caer ahí una notificación para que te aceptar para que puedas comentar algo. Sí, o sea, buenas tardes entre todo. Cuando usted me habla de un crecimiento poblacional, o de alguna especie, pues yo considero el crecimiento de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Cómo va incrementando a medida que van pasando los años. Por eso en el eje de las axis he puesto el T en años, y el eje de las ordenadas sería el número de población que va creciendo. Perfecto, perfecto. Excelente ejemplo. Gracias, Hugo. Muchas gracias por participar. A ver, listo. Ahí estamos, perdón, que me estaban... Bien, entonces lo que ha planteado Hugo acá es perfecto, ya es un ejemplo de un crecimiento, y ese crecimiento parece que mostró Hugo ahí en su imagen, es lo que llamamos un crecimiento exponencial, aparentemente, ¿ya? Pensaba cómo crece una población. Bien, y lo podríamos hacer para animales, bacterias, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, lo podríamos representar de alguna manera, ¿sí? Bueno, hay tipos de crecimiento. Ese que
vean crecimiento exponencial. ¿Sí? Un crecimiento que una población crece muy rápido en un intervalo de tiempo. ¿Bien? Y luego, tipo de crecimiento, acá tengo dos particulares. Entonces, el de la derecha le llamamos crecimiento logístico. Observen ustedes que las dos gráficas pues, tienen una diferencia. Cuando una aparentemente crece, pues la otra en un valor particular. ¿Ya? Y tiene que ver, alguien diría, bueno, sin control, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, poblaciones de animales. Imagínense ustedes, estas siempre están sujetas a los recursos que hay disponibles para poder vivir. ¿Ya? Entonces, si una población se reproduce demasiado, puede entrar en un problema de recursos. ¿Ya? Y al haber problema de recursos, ¿sí? La población puede eventualmente, por reproducirse demasiado, eventualmente entrar en un decrecimiento y desaparecer porque no haya recursos, porque se los acabaron todos. ¿Ya? Entonces, en lugar, en la naturaleza se da esto muy común, se da este balance, ¿sí? Que las poblaciones de alguna manera se regulan para no crecer demasiado, ¿sí? Porque podrían a pesar de crecer rápidamente en un intervalo de tiempo, luego desaparecer. ¿Ya? Entonces, jugar con sus recursos, ¿ya? Y mantenerse. ¿Bien? Y esas interacciones, por ejemplo, se dan muy común en animales, en diferentes especies, especialmente en especies que interactúan, por ejemplo, vaya, pensemos, por ejemplo, en águilas y conejos, por ejemplo, ¿sí? Que son poblaciones que interactúan. Ya una es una presa, ¿sí? Y la otra es un cazador. Ya esos están interactuando. Ahora, no necesariamente con este tipo de modelos siempre. Recuerden que las poblaciones pueden fluctuar, ya pueden en algunos momentos crecer, pueden decrecer, pueden hacer muchas cosas. Acá solamente tenemos considerado dos casos particulares. Y vamos a trabajar uno de estos particulares, que es el crecimiento exponencial. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es pensar en la población de Honduras. ¿Ya? Pensemos en la población de Honduras. Y vamos a pensar en un modelo, ¿sí? En algo que nos ayude a describir la población de Honduras. ¿Sí? Entonces, tendríamos, obviamente, si hacemos esto desde cero, tendríamos que leer sobre modelos poblacionales, ¿ya? Ya les he planteado algunos, el modelo exponencial, modelo logístico, y hay otros, ¿sí? Entonces, pero vamos a buscar uno que intente, o con el cual vamos a intentar describir el crecimiento de la población de Honduras. ¿Sí? ¿Y qué intentaríamos hacer con esto? La pregunta, ¿de qué nos sirve hacer esto, por ejemplo? ¿Qué tal con esta información? ¿Será que podríamos estimar la población de Honduras en el año 2050, en el año 2100? ¿Ya? ¿Y para qué nos servirá esto? ¿Ya? Bueno, de nuevo, siempre en la parte de aplicación, ¿para qué nos sirve esto? Recuerden, por ejemplo, que el saber, para un país, saber su población en determinado año, le permitiría establecerse esas estrategias, ¿sí? En términos educativos, de salud, si en el 2050 vamos a tener tanta población, ¿cuántos hospitales más vamos a ocupar? Que no sean hospitales móviles, desde luego, ¿verdad? Como los que tenemos ahora. ¿Cuántas escuelas más vamos a ocupar? ¿Sí? ¿Cuántos profesores más vamos a ocupar? Entonces, un país serio, ¿ya? Bueno, los países no son con autoridades serias, digámoslo así, pues sus decisiones las toman en base a datos. Entonces, nuestro modelito podría servir, o el modelo que vamos a crear podría servir, o al menos orientar a responder estas preguntitas. ¿Bien? Ok, entonces, para ver qué tipo de modelo podemos hacer con nuestra población, vamos a explorar, ¿sí? Un conjunto de datos, que es el conjunto de datos de Honduras, porque bueno, yo quiero seleccionar un modelo. Primero veamos cómo se comportan nuestros datos. Para esto entonces, y para que todos puedan manipular estos datos eventualmente, aquí el Zoom me da un problema al compartir un Excel, entonces voy a compartirles una hojita de cálculo, ¿sí? Donde están estos datos, y le voy a dar acceso a todo el mundo. Ahora, como todo el mundo tendrá acceso, le pediré que por favor nadie haga ninguna actividad aquí, ¿verdad? Sino que la idea es que lo copien los datos nada más y que lo trabajen en una hojita de cálculo aparte. Bien, entonces esa va a ser la instrucción. Entonces voy a compartirles el enlace que ya está disponible para que todo el mundo lo tenga. Y luego les explico cómo va. Voy a compartirles ahora el enlace aquí por el chat. Entonces, vamos a ver. Voy a compartirles
Sí, yo creo que ya les cayó, ¿verdad? Por ahí me parece que ya se fue el mensaje, ¿sí? Bien, ya vi que varios ya entraron, perfecto. Entonces, les pido que nada más copien la información, ¿ya? Y lo salven en otro documentito de Excel, por favor. Entonces, ¿qué hay en este documento? Está, bueno, los años desde 1951, en la información que recopilé, la población de Honduras en cada uno de esos años, y del lado derecho hay otra tablita que se llama tasa de crecimiento, que ya vamos a explicar. Y esta información está hasta el 2021, ¿verdad? Entonces, voy a darles a... Veo que varios ya están aquí, entonces están copiándolo, ¿verdad? Entonces, de nuevo les pediré que, bueno, ya algunos manipularon, que no me manipulen la información, ¿verdad? Porque igual, esta igual la cerraré, no la vamos a visualizar aquí, sino que lo haré en un documentito de Excel directamente. Esto es solamente para que ustedes tengan acceso a la información, ¿ya? Porque trabajar muchos aquí es un problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean, tenemos datos hasta el 2021, ¿sí? Tenemos entonces la población por año y la tasa de crecimiento anual también, ¿sí? Que la tasa de crecimiento, pues es, aquí está en porcentaje, es el porcentaje que crece, en este caso de esta población, año con año, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, entonces yo creo que ya lo tienen todos, ¿sí? Me paso aquí a mis datos ahora. De hecho, voy a cerrar este para que no lo dejaré ahí. Entonces ya exploramos los datos. Entonces lo primero que hagamos es exploremos nuestros datos, ¿sí? Es decir, como yo quiero ver qué tipo de modelo es y queremos trabajar con el modelo exponencial, vamos a ver si al menos se parece un poquito, ¿sí? Si tiene pues alguna idea de algo de crecimiento exponencial. Entonces voy a graficar estas dos columnas, ¿verdad? Año versus la población. Entonces seleccionamos los datos para quienes son familiares con Excel, ya saben cómo hacerlo, si no me pueden ir siguiendo. Ahora seleccionamos los datos. Luego en la parte de insertar, pues hay una parte ya, la parte de insertar gráficos, ¿sí? Bueno, yo voy aquí a gráfico recomendado, por eso le recomendarme buenos gráficos, ¿sí? Me recomienda este tipo de gráfico de líneas, lo voy a aceptar, ¿ya? Entonces vean, este es el grafiquito que tengo. Entonces, bueno, alguien dice, bien, acá recuerden, en el eje horizontal tenemos los años y en el otro eje, pues, la cantidad de población. Pues es una población que tiene crecimiento ya, que ha estado creciendo, ¿sí? En algunos momentos pues ha crecido más que otros, porque eso lo podemos ver a través de las tasas, pero es una población que ha venido creciendo. Alguien diría, pues, no es tan rápida como el crecimiento exponencial que vimos aquí a grafiquita, pero recuerden que a grafiquita es un crecimiento ideal, ¿verdad? ¿Qué tan pronunciada es? Pues dependerá ahí de un parámetro que vamos a estudiar. Entonces, inicialmente hacemos nuestra exploración y decimos, bien, podría al menos aproximarse por un modelo exponencial. ¿Okay? Eso lo hacemos. Entonces, volvemos aquí. ¿Sí? Vuelvo aquí. Entonces, para aproximar nuestra población a través de un modelo exponencial, voy a revisar las propiedades del modelo exponencial más básicos que podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, aquí, vamos a decirlo, algunas poblaciones, ¿sí? Que exhiben comportamiento exponencial, son aquellas que se pueden representar de la siguiente manera. Si P de t representa la población en el tiempo t, una ecuación que describe este comportamiento, ¿sí? O este crecimiento o decrecimiento también, está dada de esta manera, ¿ya? Está dada por P de t igual a P sub 0 por E a la R por t, donde P sub 0 le llamamos la población inicial en el tiempo 0, que para nosotros acá tenemos que adaptar eso, ¿ya? Y R en este caso representa lo que llamamos una tasa promedio de crecimiento, en algunos casos va a encontrar tasa máxima de crecimiento, son opciones, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con la tasa promedio. Entonces, y esta es pues la figurita ideal que tenemos, ¿verdad? El crecimiento exponencial. Perfecto, entonces vamos a intentar, ¿sí? Reproducir nuestros datos de la población de Honduras usando este modelito de comportamiento exponencial que tenemos aquí, ¿sí? Un modelito, vean, extremadamente sencillo, ¿sí? Es una función exponencial lo que tenemos ahí, ¿ya? No es más que eso, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para hacer nuestro modelo? ¿Ya? Entonces, aquí empezamos a indagar, ¿verdad? Naturalmente, al ver nuestro modelo acá, ¿sí? Al ver nuestra ecuación, decimos, pues ocupamos una población inicial, que la tenemos, ciertamente, podría cambiar dependiendo del tipo de los datos, pero la tenemos, ¿ya? La tenemos. Y el otro parámetro que describe este modelo exponencial es esta tasa promedio de crecimiento R, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿la tenemos pues directamente en los datos? No, ¿la podremos calcular? Sí. O al menos una aproximación, una estimación de ese valor, sí. ¿Ya?
Si es la tasa promedio, como ya les di en los datos, pues tenemos esa tasa de cambio, que así se le llama, ¿ya? De crecimiento año con año. Entonces, inicialmente sí tenemos esos datos para poder calcular. ¿Bien? Entonces, estamos aquí ahora en el proceso de crear un modelo muy sencillo, ¿sí? Aplicado a un conjunto de datos que en este caso pues es la población de Honduras a partir de 1951. ¿Bien? Entonces, ya creando nuestro modelo, identificamos nuestra población inicial, de nuevo, en este caso es para 1951, que es de 1 millón y algo más ahí, ¿sí? Ya lo vamos a revisar. ¿Bien? Necesitamos, y este es un paso crítico, ¿ya? Estimar, vean el lenguaje que estoy utilizando ahora, estimar la tasa promedio de crecimiento R. ¿Sí? Ya aquí estamos conectando nuestros conceptos con conceptos estadísticos, ¿ya? Y a estas alturas, esta actividad está diseñada para un décimo de bachillerato, que todos estos conceptos ya los conocen los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es una actividad que perfectamente la podemos hacer y ligarla con conceptos estadísticos, con el concepto de promedio. ¿Quién no tiene una idea de lo que es un promedio? ¿Ya? Entonces, aquí la vamos a utilizar también. Luego, una vez que encontremos estos valores, pues los sustituimos en nuestro modelo, ¿sí? Y vamos a encontrar la ecuación para PDT que nos va a dar este modelo exponencial. Y luego, obviamente, acá tenemos que evaluar nuestro modelo, qué tan bueno es, qué tipo de estimaciones nos da, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es importante. Y ese es el proceso, ¿ya? Y acá hay cierta libertad que vamos a ver eventualmente. Podemos cuestionarnos si nuestro modelo es bueno, si nuestro modelo es malo, qué tan bueno es, qué tan malo es, qué cambios podríamos hacer. Eso lo vamos a ir haciendo eventualmente. Bien, de nuestros datos, ¿sí? De nuestros datos, voy a volver aquí a los datos, ¿sí? Que ustedes tienen ahí. Pues fácilmente la población inicial, ahí la tienen, es de 1.567.802, año 1951. Esto podría ser otro valor, ¿ya? Depende de los datos que tenemos disponibles, ¿bien? Entonces ya un problema, vean que eso es característico de los problemas de modelado, ¿ya? Que son en general a veces problemas abiertos, no hay respuesta correcta. Si yo cambio mi conjunto de datos y consiguiera más datos o tuviera menos, pues el modelo cambiaría un poco, ¿ya? Pero es esa flexibilidad de la actividad que me permite hacerlo. Entonces, bueno, nuestro P sub 0 será la población en ese año de 1.567.812. Bien. Y luego ocupamos la tasa promedio, que vamos a trabajar con esa tasa promedio. Entonces, del lado derecho acá teníamos esa tasa de crecimiento promedio. Tenemos las tasas de crecimiento, perdón, año con año. Entonces, vamos a calcular el promedio. Entonces, bueno, usando Excel, yo aquí la tengo, ya la he calculado, ¿ya? Pero les voy a mostrar el proceso para calcularla. Bueno, ya saben ustedes, para escribir funcioncitas elementales en Excel, le voy a escribir acá, un igual, y voy a buscar la función promedio. Al escribirla, pues me aparece ahí como opción. Vamos a ver si ustedes lo van haciendo ahí también. Ya la he seleccionado, y ahora pues selecciono los datos a los cuales le voy a tomar ese promedio. Aquí lo hago hasta aquí porque este no es un número ahí. En el primer año pues no hay un cambio, ¿verdad? Ok, una vez que he seleccionado mis datos, voy a cerrar aquí el paréntesis y ya lo tengo, ¿verdad? ¿Sí? Vean, 2.68%. Ojo, este dato está en porcentaje. La tasa es, acá no, en el modelo pues no es un porcentaje, ahí hay que tener cuidado, sino que lo vamos a pasar al valor que corresponde, ¿verdad? En este caso, el valor sería, como es el 2.68%, al pasarlo a su valor correspondiente, pues es 0.0268. ¿Sí? Entonces, esta será nuestra tasa promedio de crecimiento. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra población inicial, tenemos nuestra tasa promedio, pues tenemos nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, el modelo que resulta, el que va a tratar de describir nuestra población de Honduras a partir de 1951, pues es este, ¿ya? P de T, P sub 0 por E a la R por T, población inicial por nuestra tasa promedio de crecimiento, ¿sí? Por T, ¿ya? Y acá, ojo, ¿verdad? Cuidado con las unidades de tiempo, ¿verdad? Entonces, como tenemos datos año a año, cada unidad de tiempo pues representará un año, entonces, en T igual a 1, pues pasará un año, y así seguimos, ¿verdad? T igual a 0 es, pues,
nuestra población en 1951. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro modelo, ¿ya? Ahora la pregunta que viene, que debemos hacerlo es, ¿ya? Usemos nuestro modelo, ¿ya? Usemos nuestro modelo, ¿sí? Por ejemplo, una de las preguntas que había planteado inicialmente era, ¿cuál sería la población para el año 2050? ¿Sí? Por ejemplo, para el año 2050, en nuestro modelo el valor de t correspondiente es 99, porque como iniciamos, como t igual a 0 inicia en 1951, ¿verdad? No es 100, por esa razón, ¿verdad? Que hay que estar atentos también. Evalúa usted la población en ese año y le queda, a ver, 22 millones y algo, ¿sí? Y así lo puede hacer, por ejemplo, para el 2100, ¿sí? Podemos hacerlo perfectamente, ¿ya? Solo sumaríamos 50 años, lo deberíamos evaluar en 149, ¿sí? Y por ejemplo, ahora podemos hacer comparaciones también. ¿Qué tan bueno es nuestro modelo? ¿Ya? ¿Qué tan bien se comporta este modelito con los datos reales que tenemos? Entonces podemos volver aquí, ¿verdad? Podemos volver a la actividad y decir, bien, voy aquí al Excel otra vez, y lo que voy a hacer para intentar visualizar esto es, voy aquí a hacer una ecuación donde también grafique lo que me da el modelo. Voy a empezar acá, obviamente aquí los tiempos cambian, 0, 1, 2, voy a crear aquí un patrón, entonces lo selecciono, corro todo esto para que me dé todos los años que necesito, hasta, en este caso todos los datos que tengo, hasta t igual a 70, pues será, sí, correcto. Vamos a mover esta grafiquita de acá para que no nos estorbe. Vamos a hacer un poquito más pequeña también. Ok, bueno, ahí no me da más. Ahí tengo el tiempo, ¿sí? Luego voy a poner el modelo, voy a ponerle aquí modelo exponencial, ¿sí? Lo que voy a hacer es graficar ese modelo exponencial. Entonces voy a poner la ecuacióncita que me dé ese modelo. Entonces inicialmente tenemos el valor, la población inicial sería 1.567, o solo pueden copiarla ahí directamente, por la función exponencial en Excel, pues es xp, abrimos paréntesis y colocamos el número al cual le vamos a calcular el valor exponencial, ¿verdad? En este caso sería 0.0268, ¿sí? Por t, solo que acá, bueno, lo voy a hacer para esta celda naturalmente, para J4. Sí, ahí está. Y después voy a correr esta misma formulita en el resto de las celdas. Vean que la población inicial que me da, pues tiene que coincidir evidentemente, evaluado en 0. Esa función nos da la población inicial. Entonces, espero aquí que me vayan siguiendo, a ver si pueden seguir las actividades que vamos haciendo aquí. Entonces lo que voy a hacer es graficar lo que me da el modelo en este caso, ¿sí? Ok, correr todos los datos. Y obviamente puedo evaluar otros, puedo evaluar otros datos que lo deseen, ya, perfectamente. Entonces, ya con el modelo es lo importante, ¿verdad? Que planteemos esto, ¿no? Que este tipo de actividades flexibles, y aquí yo podría evaluar en otros tiempos que no tenemos de nuestros datos, ir al futuro con el presente, ya estaríamos yendo al futuro con el presente. ¿Qué tan buenas serán nuestras estimaciones? Pues eso habrá que evaluarlo también, pero esta parte es fantástica, ¿ya? Que ya le metamos al estudiante esas ideas de estimación de cosas, de proyecciones, ya conceptos estadísticos importantes, ¿ya? Proyectar algo en el futuro solamente teniendo un conjunto de datos. Eso es, y vean, lo podemos hacer en una actividad en la cual los estudiantes nada más necesitan saber un poco de funciones exponenciales y un poquito de funciones logarítmicas más adelante, ¿sí? Para completar algunas cosas que vamos a hacer. Bien, entonces voy a... bueno, ahí tenemos nuestro modelo, pues, por ejemplo, podemos comparar algunos valores, voy a graficar todo este conjunto de datos en una sola grafiquita para que lo veamos, ¿sí? De hecho, para hacerlo fácil, lo que voy a hacer es, voy a pasar, vamos a ver, sí, lo que tengo del modelo en esta columna a la par, porque así no me cuesta nada arrastrarlo. Vamos a copiar acá. Lo que voy a hacer, y ustedes lo hacen ahí también, es pegar nada más, graficar en la misma gráfica, ¿sí? nuestros
nuestros datos, ¿verdad? Los datos actuales con los datos que tenemos de nuestro modelo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ustedes al tocar la gráfica en Excel, vean, se les seleccionan los datos de la cual originamos nuestra gráfica. Y si hacemos esto, yo simplemente corro acá la selección a esta otra columna que es del modelo y de inmediato se me va a formar la otra grafiquita. ¿Bien? Ahí lo tienen. ¿Sí? Ya está la grafiquita que es la del modelo. Para visualizar, vamos a poner una leyenda aquí. Usted va en ese más ahí de la derecha. Pues ponemos una leyenda, por ejemplo. Ah, ya sé yo quién es la población, cuál es el modelo. ¿Sí? Y podría agregar otras cosas aquí, ¿verdad? Título, pero por ahora no me interesa demasiado, sino que solamente la leyenda. Entonces, vean. Analicemos el modelo aquí de forma cualitativa, de manera general. Vean que inicialmente nuestro modelo exponencial, pues hace un trabajo bastante bueno, ¿ya? ¿Sí? En los primeros años, los primeros 20 años aproximadamente. Luego nuestro modelo está un poquito, ¿sí? Está un poquito por abajo de la verdadera población, es decir, hace una estimación por debajo de los verdaderos valores. Esto no hay ningún problema con esto, ¿sí? Cuando lo leemos con nuestros estudiantes, porque al fin y al cabo nosotros estamos modelando una situación real, ¿sí? Con herramientas de las matemáticas que tienen sus limitaciones, ¿ya? Entonces, no tiene por qué ser perfecto, pero eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Claro, buscamos que sea lo mejor posible, eso sí, ese es el trabajo, ¿ya? Luego, vean, eventualmente, a partir del 2000, que posiblemente 2000 últimos años, ¿sí? 2018, ya el modelo exponencial empieza a crecer y crece más que los datos actuales, ¿sí? Por dos razones, porque, bueno, esas tasas de crecimiento en los últimos años para los datos verdaderos son más pequeñas, y nuestro modelo exponencial se va a incrementar más porque ya los valores de t, al ser más grandes, ¿sí? Al llegar a valores más grandes, ese modelo exponencial va a empezar a crecer muy rápido. Es decir, para otros años posiblemente, bueno, posiblemente tenemos una sobreestimación, ¿verdad? Pero, bueno, es un modelo al fin y tenemos ahí, tenemos ya un resultado, ¿ya? Estamos modelando nuestra población de Honduras con un modelo exponencial, ¿bien? Por ejemplo, como les decía, usted puede evaluar otros años. Si aquí coloca, por ejemplo, 99 y corremos esta misma formulita, la corremos, ¿ya? Por ejemplo, en el año t igual a 99, que correspondería al 2050, dijimos, ¿verdad? 22 millones, ¿verdad? 22 millones, 261 mil. Estamos proyectando la población en ese año 99. Perfecto. Entonces vamos a quitar esto. No hay un problema luego. Ok. Bueno, hemos hecho una evaluación previa, ¿sí? De nuestro modelito. Podemos contestar otras cosas aquí, ¿ya? Una actividad, por ejemplo, que podemos hacer aquí es, bien, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tomaría en llegar a una población de 30 años, de 30 millones de habitantes? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Entonces aquí ya cambia la pregunta, ahora ya no solo evaluar nuestro modelo, sino que hacer uso ya de nuestro modelo de otra manera. Entonces, ya es una actividad, por ejemplo, bonita para resolver una ecuación exponencial, ¿sí? Solo lo planteo ahí para que lo veamos, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, no lo hago aquí directamente porque no lo puedo hacer, pero voy a hacerlo aquí en una pizarrita. Entonces, si todos planteamos la ecuación acá, que debería resultar, pues ocupamos, ¿sí? Ocupamos resolver la siguiente ecuación. Cuando la población sea de 30 millones, y vamos a ocupar el tiempo que estima nuestro modelo. Nuestro modelo, pues, yo sé que va de esta forma, ¿verdad? Sí. De hecho, voy a sustituir esos valores luego, porque yo quiero despejar para el tiempo que hace que esa población sean 30 millones, según nuestro modelo, evidentemente. Si es una estimación al final. Entonces, bueno, ya resolvemos la ecuación exponencial. Entonces, bueno, ahí lo hacemos todos. Dividimos sobre P sub 0. Aquí alguien obviamente lo puede hacer súper rápido, ¿ya? Luego les enseñamos a nuestros estudiantes, cuando tienen ese tipo de situaciones, pues, como la base es E, pues tomemos el logaritmo natural, ¿ya? Para anular ese exponente. Entonces, tengo el logaritmo natural de esta cantidad, que luego lo vamos a sustituir sobre P sub 0.
y esto nos da el logaritmo natural de este lado derecho. Bien. Bueno, resolvemos, entonces sabemos que esto nos va a dar, pues, simplemente igual a R por T, y por tanto nuestro tiempo, ¿sí?, será el logaritmo natural de 30 millones, 30 por 10 a la 6, debía escribirlo así más fácil, bueno, sobre P sub 0, entre R, ¿verdad? Nuestra tasa que no es 0, es pequeña, pero no es 0. Si ustedes ya calculan eso con los datos que tenemos, pueden hacer ahí en el mismo Excel, ¿sí? Según mis cálculos, creo que da aproximadamente 110. ¿Sí? Si alguien me lo verifica ahí, por favor, o para que no les esté mintiendo, ¿verdad? 110. Entonces, esto corresponde al año, vamos a ver, 2059, ¿verdad? Sí, 2059. Bien. Ok. Una actividad que derivamos de nuestro modelo que nos sirve para reforzar, por ejemplo, la solución de ecuaciones exponenciales. Y ecuación exponencial que está planteada en un contexto. Ya no simplemente resuelve una ecuación diferencial que no tiene ningún sentido, sino que se deriva de nuestro modelo. Bien. Entonces, alguien diría, bueno, aproximadamente, si siguiéramos a ese ritmo, con esa tasa promedio de crecimiento, nuestro modelo predice que en el 2059 pues vamos a tener 30 millones de personas. Alguien diría, es posiblemente demasiado, ¿ya? Y esto está justificado, como vimos, que ya para los últimos años nuestro modelo exponencial, ¿sí?, crece demasiado rápido y se sale realmente del comportamiento que lleva nuestra población. Y eso ocurre con los modelos, pero entonces aquí se da la posibilidad de proponer alternativas, proponer soluciones que puedan mejorar nuestro modelo, desde luego, ¿sí? Muy bien. Entonces hay un trabajito. Podemos analizar más cosas de nuestro modelo exponencial, ¿sí? Bien, el rol de este parámetro R es muy importante, ¿sí?, de esta tasa de crecimiento. Ya podemos hacer otras indagaciones acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una situación donde nuestra R fuera negativa, por ejemplo? ¿Ya? Lo podemos verificar. ¿Ya? Yo sé que ustedes tienen la respuesta de inmediato, ¿sí?, pero podemos ir a nuestros datos y hacerlo. Por ejemplo, si en lugar de nuestro modelo, en nuestro modelo que tenemos acá, si en lugar de tener un valor positivo, por ejemplo, yo incluyo un valor negativo acá, ¿sí? Perdón, que se me movió. Disculpas, vamos a poner que aquí mi mouse se vuelve loco por ratos. Vamos a volver. ¿Qué hice? Disculpen, voy a corregir acá. A ver. Vamos a corregir la ecuación acá. Lo único que quiero es escribir, bueno, voy a hacerlo aquí directamente. Ahí tengo mi modelo, solo quiero escribir el menos, pero me hizo un relajo ahí. Multiplicar por menos 1, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, por el tiempo que está en K4. Ok, ahí. Entonces, ahí no tengo ningún problema, ya vamos a ver qué va a pasar, y si aplico la formulita pues al resto de datos, yo sé qué ocurre, ¿ya? Que debería de actualizarse. No, pero es que lo tengo acá. Ok, lo hubiese colocado aquí, perdonen, lo voy a colocar aquí directamente. Vamos a resolver ese problemita. Ok. Bien, no pasa nada. Voy a corregir acá este detallito, ¿sí? Primero voy a dejar mi formulita tal cual la tenía previamente, ahí está bien. Okay, ahí está bien. Y en esta otra, pues voy a colocar, solo quiero ver el efecto de esta cantidad negativa, ¿ya? Entonces tengo 1.577.812 por valor exponencial de menos 0.0268 por, a ver, nuestros datos que están en H, a ver, en K4. Ok, entonces aquí con una cantidad negativa, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener con R negativa, digamos acá, ¿sí? R minúscula, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a aplicar esto al resto de los datos, a ver qué tenemos. Y ahora sí,
ahora sí se nos actualizó la gráfica, ¿sí? Entonces, evidentemente, ¿ya? Por ejemplo, en una situación donde nuestra tasa de crecimiento fuese negativa, eso tiene un efecto o indica directamente que nuestra población está decreciendo, ¿verdad? Entonces, estas cositas las podemos llevar más allá y analizarlas con nuestros estudiantes perfectamente, sin mayor dificultad. ¿Bien? Entonces, son ya actividades extras que nos da esta misma actividad que tenemos. Y podemos explorar otras situaciones. ¿Qué pasa en estos modelos que nosotros tenemos acá en este modelo exponencial? ¿Qué pasa si el tiempo crece, por ejemplo? ¿Hacia dónde va la población? Entonces, de nuestra grafiquita acá, por ejemplo, eso depende de nuestra R, ¿verdad? Si la tasa de crecimiento es negativa, pues evidentemente esa población está condenada a desaparecer, ¿ya? Ahora bien, si la tasa de crecimiento es positiva, por muy pequeña que sea, el modelo hace que sea una población que esté creciendo siempre, lo cual en la práctica puede ser no necesariamente cierto, ¿sí? Aunque generalmente los humanos, pues, somos buenos reproduciéndonos, ¿verdad? Y seguimos creciendo, pero por ejemplo en los animales esto no necesariamente es cierto, ¿ya? Siempre ellos entran en un balance, algunas especies sabemos nosotros que han desaparecido completamente, es decir, que han entrado en un nivel de crecimiento completamente exponencial decreciente, ¿ya? Se ha dado eso, es decir, que esto no es aislado, ¿verdad? Que ocurre en diversas situaciones. ¿Bien? Ok. Seguimos. Y aquí viene otra pregunta interesante, ¿sí? ¿Qué más podríamos hacer nosotros con nuestro modelo exponencial? ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Lo que trabajamos fue un valor inicial, una tasa promedio, pero entonces aquí viene la riqueza de la actividad. Y si en lugar de esa tasa promedio utilizo otra medida de tendencia central, por ejemplo, usé el promedio, ¿ya? O la media. Y si utilizo otra medida de tendencia central, ¿qué tan buena sería, por ejemplo? ¿Ya? U otro tipo de estimación para medir esa tasa de crecimiento, ¿ya? Entonces, se da el juego. Entonces, por ejemplo, exploremos con la mediana, por ejemplo, ¿ya? Que ya sabemos que la mediana es este estadístico que divide un conjunto de datos en dos partes, ¿ya? En dos grupos, de manera que la mediana está aquí y luego hay 50% de los datos a la izquierda de ese valor y el otro está por encima de ese dato. Puede ser, ¿ya? Explorémoslo. Por ejemplo, ocuparíamos la mediana aquí, voy a calcularla. Vamos a ver, igual, vamos a buscar la mediana, aquí me sale la opción, vamos a ir al conjunto de datos. En este caso me refiero a la tasa de crecimiento siempre, ¿sí? Ok, la he seleccionado. Y ahí la tenemos, ¿ya? 2.86, es decir que la mediana es, en este caso, ¿sí? En este caso de 0.0, ¿sí? Voy a llamarle M acá, 0.0286. Entonces, si en nuestro modelo, ¿ya? En lugar de tener, voy a ponerlo aquí, ¿sí? O podría agregar, por ejemplo, otro valor acá, o no voy a ponerlo aquí, ¿sí? Voy a ponerlo acá, modelo con R usando la mediana, por ejemplo, ¿ya? Voy a cambiar aquí la ecuacioncita que me define la actividad, ¿sí? Entonces, voy a eliminar esta cantidad y va a ser 0.0268. Bien. Ok. Ahí está. Entonces, ahí la tenemos. Vamos a... Voy a correr ahora la formulita para que me la generen todos los datos posteriores. Y actualicé mi grafiquita de inmediato, ¿verdad? Entonces tenemos la población original siempre, esa no la hemos cambiado, con el modelo utilizando la tasa de crecimiento como la mediana, ¿ya? Otra opción, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a ver si se comporta, pareciera de forma muy similar. Déjenme ver si lo... Ah, no, es que al final deja el mismo valor, ya se comporta exactamente igual. Corrijámoslo ahí, es 0.86, ¿verdad? Porque la mediana era 2.86 y tenía la misma formulita realmente. Entonces, bien. Entonces, ahora sí, tendré que correr otra vez. Es decir, estaba generando el mismo conjunto de datos que ya tenía el modelo original, ¿verdad? Entonces,
Vean, se actualizó la grafiquita, ¿verdad? Vean que utilizando la mediana, que es un poquito más grande que la media, como teníamos una estimación por debajo en el modelo anterior, utilizando la tasa promedio, pues ahora lo hizo mucho mejor, ¿ya? Ahora esto lo hace mucho mejor en los primeros años. Ahora, el tener una tasa más grande, eso implica que a partir de ciertos años, ¿ya? A partir de ciertos años, pues, como ocurre acá a partir de aproximadamente del 2008, ¿sí? Ya nuestro modelo se va, ¿verdad? Crece demasiado, ¿sí? Crece demasiado. Bien, y eso ya es un problema. Ahora, en los años anteriores, hace una buena, digamos, un buen acercamiento a los valores que nos da el modelo que nos dan los datos reales, ¿sí? Y aunque ya luego después, por las mismas propiedades intrínsecas del modelo exponencial, pues ya empezará a crecer rápido y se nos va a ir lejos de nuestros datos. Pues son de nuevo opciones, ¿verdad? Opciones que podemos jugar con ellas aquí, que podemos hacer todas de una misma actividad, ¿ya? Esa actividad abierta donde no hay respuestas correctas ni respuestas malas, sino que hay actividades que nos pueden llevar a diferentes situaciones. Y simplemente ocupamos conocer un poquito de ecuaciones exponenciales, logaritmos, y pues saber manejar un conjuntito de datos que se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Obviamente teniendo las herramientas, estamos de acuerdo, ¿sí? Otros modelos que podríamos considerar, porque nada más consideramos un modelo exponencial, hicimos algunas variantes, pero podríamos considerar otros. Ya, si tuviésemos, por ejemplo, en un nivel más alto, ¿sí? Podríamos considerar otro tipo de modelos. Y hay varios, ¿sí? El mismo Excel, por ejemplo, les da algunas opciones. Si ustedes, bueno, los que ya están familiarizados con Excel saben que al tener este tipo de grafiquitas con datos, y uno, por ejemplo, bueno, tiene un conjunto de datos, si hace clic en la grafiquita ahí, clic derecho, hay una cosita que le aparece agregar línea de tendencia, ¿sí? Exploremos eso, ¿sí? Y aparecen varias opciones acá, una opción exponencial, lineal, ¿sí? Vean, la lineal es la que está por default aquí, entonces significaría tratar de representar ese conjunto de datos a través de una línea recta. Vean, se podría, ya, o sea, no hay, se puede hacer, al final sería un modelo, imperfecto al fin y al cabo, pero un modelo. Hay una opción de un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo pues no parece la mejor opción, ¿ya? Primero, crece demasiado lento, ¿ya? Entonces, comparado con un crecimiento que es aproximadamente del tipo exponencial, pues no es lo mejor, desde luego. Podemos considerar otro tipo de una función polinómica, por ejemplo, le una función polinómica de grado 2, de hecho lo hace bastante bien acá. Ahora, aquí Excel, pues tiene sus algoritmos bastante más refinados que los que nosotros tenemos para mostrarle a los estudiantes, pero sí que lo podemos mostrar como opción, ¿ya? Y de repente alguien se puede interesar en averiguar un poco más y aprender un poquito más de regresión para saber un poquito más de regresión, ¿ya? Y poder trabajar con estos modelos ya en un nivel un poquito más alto, desde luego, ¿sí? Pero que la actividad da para llegar ahí todavía, ¿sí? Podríamos llegar ahí perfectamente, ¿sí? Ok, entonces tenemos estas otras opciones y podemos al menos mostrárselas a nuestros estudiantes, ya dependiendo del nivel en el que estemos, podríamos explorar estas opciones y son válidas, ¿ya? Bien. Lo hago aquí un poco rápido por el tiempo, pero son actividades que ustedes ven que se pueden hacer y se pueden explorar un poquito más, ¿verdad? Otra actividad interesante que surge acá de esta misma es darnos cuenta de algo, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, cuando tenemos un modelo exponencial o un conjunto de datos que se comporta exponencialmente, es difícil ver en las escalas diferencias en años o en diferentes grupos que se quieran evaluar. Entonces se suele hacer esto mucho. En lugar de trabajar con los datos directamente de la población, tomar el logaritmo de la población, ¿sí? Tomar el logaritmo de esos valores y hay un fenómeno ahí que ocurre, ya que no es una casualidad, que no es magia, sino que ocurre por propiedades algebraicas que luego exploraremos. Entonces, esto de nuevo es muy utilizado, ¿sí? A la hora de explorar datos, como les digo, para donde querramos ver las diferencias de mejor manera, pasarnos al logaritmo. Y además por propiedades ya luego más avanzaditas que pues a veces los datos tienen unas propiedades y el logaritmo tiene una distribución a veces pues más normal, digamos, que el conjunto de datos, y uno siempre desea a veces trabajando con datos que los datos sean normales. Pero bueno, esa es como una arista un poquito más compleja que se puede explorar. Pero bueno, aquí lo podemos hacer
Bueno, rápidamente, vamos a ver. Lo que yo voy a hacer ahora es voy a tomar el logaritmo de los valores de mi modelo exponencial. Del modelo exponencial que tengo. Vamos a ver cuál es el que tengo acá. Lo tengo el valor original. Bien. Entonces voy a tomar el logaritmo. ¿Sí? Voy a tomar el logaritmo natural, por ejemplo. ¿Sí? Si tomo otro no pasa nada, pero voy a hacer ese logaritmo natural. Entonces voy a hacerlo del modelo, ¿ya? Porque esto es interesante, del modelo exponencial. Entonces va a ser ln, que es la función logaritmo natural. En este caso estoy en en L4, ¿verdad? Sí, acá. Bien. Tengo mi dato. Entonces corro, vean, de este valor 1.500.000 y algo, me pasé a 14. ¿Ya? Entonces el logaritmo bastante más pequeño. ¿Ya? Y aquí entonces se podrían apreciar las diferencias mejor, por ejemplo, de año con año. Lo genero para todos mis datos. Bien, ahí los tengo. Y luego quiero ver cómo se comporta este conjunto de datos. Podríamos hacer una grafiquita, por ejemplo, rápidamente con este conjunto de datos. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a insertar una grafiquita. ¿Sí? Voy a hacer un grafiquito. Bueno, vean el que me recomienda de inmediato. Acá solo estoy representando los datos con el logaritmo. ¿Ya? Ven, estos datos ahora, al graficarlos, si ustedes se fijan, pues esto se parece a una recta, ¿ya? Se parece a una línea recta. Entonces la pregunta es, ¿esto casualidad o lo podemos verificar, ¿verdad? Lo podemos comprobar. Entonces podemos llegar a esta actividad aquí también y explorarla, ¿sí? Entonces esto lo podemos hacer de forma, bueno, relativamente sencilla, de la manera siguiente, ya lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué otro uso le podemos dar a esto? Yo inicialmente quería ver, por ejemplo, si mis datos eran exponenciales. Entonces, vamos a ver ahora que cuando un dato se comporta de manera exponencial, el logaritmo se comporta aproximadamente como una línea recta, se comporta de forma lineal. Entonces nos da de alguna manera un test para evaluar qué tan exponencial es un conjunto de datos. ¿Ya? Tomando el logaritmo, debería aproximarse lo mejor posible a una línea recta. Y eso se puede demostrar fácilmente, es decir, lo voy a verificar aquí rápidamente. Si usted tiene, yo tengo una cantidad que se comporta, ¿sí?, de forma exponencial, digamos, con nuestro modelito, por ejemplo. ¿Sí? Tomo el logaritmo natural de esto, ¿sí? Me quedará pues el logaritmo de p sub 0 por e a la r por t. Bien. Bueno, voy a manipular esto un poco, entonces me quedará logaritmo natural de p, aplicamos las propiedades del logaritmo, me quedará logaritmo natural de p sub 0, que está bien definido, porque bueno, para una cantidad positiva desde luego, más el logaritmo natural de e a la r por t, y esto pues es el logaritmo natural de p, igual al logaritmo natural de p sub 0, más r por t. Bien, entonces, ¿qué es esto ahora? Sí. ¿Qué representa esta ecuación que tenemos acá? Pues esta es una función lineal. Esta función que tenemos aquí es una función lineal de t. ¿Ya? Con pendiente r, ¿ya? Y con intersecto en el logaritmo natural de p sub 0. Es decir, ahora entonces tendríamos otra herramienta con la cual podríamos analizar nuestro conjunto de datos y determinar qué tan lineales, qué tan exponenciales, ¿ya? Tomando el logaritmo. Y como les digo, esto también se utiliza como herramienta, además de hacer como un test de exponencialidad, llamémosle así, como pues una manera de trabajar con nuestros datos, de manera que las escalas pues se vean mejor, porque cuando hay datos demasiado grandes, las diferencias a veces no se pueden lograr muy bien. Okay. Bueno, voy a avanzar acá, porque ya hemos avanzado con el tiempo, y me faltan algunas actividades todavía. Bueno, eso se puede explorar. Y lo otro es, lo último que tengo acá, que lo voy a hacer de manera breve, lo hago de manera breve, es conectar esto con ecuaciones diferenciales, ya yéndonos un poquito con estudiantes que saben un poco de cálculo. Es decir, si yo tengo estudiantes luego que saben un poco de cálculo, puedo hacer toda esta actividad perfectamente, hacer todo este preludio, donde se refuerzan las actividades algebraicas, ¿ya?
la idea de crear un modelo, de explorarlo, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? De hecho, ya sabemos, es una actividad abierta, muy flexible, en la cual podemos evaluar diferentes aristas, y luego podemos conectarlo con una ecuación diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Planteando la siguiente pregunta, ¿sí? Planteando lo siguiente: en muchas poblaciones, ¿sí?, el ritmo con el que la población crece o decrece, lo que lo llamamos tasa de cambio ahí en cálculo, pues es proporcional a la población misma, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo podríamos representar esta situación usando una ecuación diferencial simple? ¿Ya? Que la tasa de cambio, que en aquellos casos le enseñamos a nuestros estudiantes que es una derivada, es proporcional a la población misma. Bien, bien, entonces, si es proporcional, entonces ya esto sería una actividad de orientarlos a ellos, a que lleguemos a encontrar esta ecuación. Indicaría que ocupamos una constante de proporcionalidad, ¿sí?, multiplicada por la misma población. Entonces, que la derivada, que la tasa de cambio, con respecto del tiempo, pues es K veces P. Bien, perfecto. Entonces, una ecuación sencilla, que se podría, se puede deducir fácilmente. Bien. Luego, y la otra pregunta interesante, revertir el problema. ¿Y qué tipo de función sería solución de esta ecuación diferencial? Bien. Esa es la otra pregunta. ¿Qué tipo de función sería solución de esta ecuación diferencial? Entonces, fácilmente, bueno, orientando con preguntas, ¿qué función es tal que al derivarla yo obtengo una constante por ella misma? Entonces empezamos a repasar con nuestros estudiantes. ¿Qué funciones? Primero, ¿qué función al derivarla me da ella misma, por ejemplo? Es la función exponencial. Ya, todos nos sabemos esa derivada sin ningún problema. Pero para que aparezca esa constante ahí, ¿qué tiene que pasar? Entonces revertir el problema y analizamos. ¿Y qué tal si consideramos la función P igual a E a la K por T, por ejemplo? Apliquémosle ahí la regla de la cadena a esa función. Pues la derivada será K por E a la K por T, que sería K por P. Bien, esa es mi función. Entonces, una función, una familia de funciones que satisface esa ecuación diferenciales es justamente E a la K por T. ¿Qué apareció ahí? Apareció una solución exponencial, conectado con lo que estamos haciendo. Ahora, si lo queremos conectar directamente o estrechamente con nuestro modelo exponencial, podemos ir un poquito más allá y decirle a nuestro estudiante: ¿y qué condición podríamos agregar ahora en nuestro modelo, en esta ecuación? ¿Sí? Para que nuestro modelo exponencial P de t igual a P sub 0 por E a la R por T, pues sea solución de la ecuación diferencial donde la derivada de P es R por P. Entonces, empezar un poquito, porque ya no me pueden decir simplemente E a la R por T, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una condición adicional, que esa función tiene que cumplir una población, una población, ser igual en un valor a la población inicial, ¿sí?, que llamamos en este caso P sub 0. Entonces, lo vamos haciendo, ¿ya? Entonces, esto lo podemos hacer fácilmente, por ejemplo, o lo podemos explorar con nuestros estudiantes, ¿ya? Para lograrlo, vamos a hacer una paginita más acá. Ok, si usted considera, entonces nuestro modelo será este, ¿verdad? Si usted tiene, bueno, queremos explorar nuestro modelo que sea de esta forma, R por P, y agregando una condición inicial donde P sub 0, el valor sea justamente P sub 0. Entonces, nuestra función P de T igual a E a la R por T, pues será solución de esta ecuación diferencial, porque al derivarla, ¿sí?, ¿sí?, lo hacemos, nos queda R por E a la R por T, pues, y eso es R por P, ¿verdad? Y de esta condición, acá obviamente debería dar P sub 0, si no estaría en lo mismo, perdón, P sub 0, ¿verdad? P sub 0 aquí, ¿bien? Voy a escribirlo mejor acá. Perdón, que me faltaba ahí el P sub 0. Podría ser entonces P sub 0 por E a la R por T, ¿verdad? Sí. De manera que entonces al derivar, entonces nos va a quedar P sub 0 por R por E a la T, y entonces eso será P sub 0, pero R por E a la... Bueno, esto está bien aquí, me falta el R acá, ¿sí?
pero si nuestra función es P sub 0 por E a la R por T, entonces esto nos queda acá simplemente R, ¿sí?, por P, ¿verdad? Que era lo que andaban buscando. Y esto satisface esa condición inicial, ¿verdad? Entonces, ya convertimos el problema en analizar un problema de valor inicial, sencillito, donde la solución es nuestro modelo exponencial. Entonces, llevamos la actividad un poquito más allá, si nuestros estudiantes tienen un poquito de conocimiento de cálculo. Entonces, aquí vemos como una actividad inicial, ¿sí?, la conectamos con conceptos estadísticos, generamos un modelo, exploramos diferentes opciones, ¿ya? Y finalmente, si es posible, por ejemplo, según el nivel de nuestros estudiantes, la podemos llevar más allá y explorar algunas ideas de cálculo todavía, ¿sí?, que se podrían hacer perfectamente. Bueno, voy a terminar por aquí, ¿sí? Y en este momento, pues, si hay algunas preguntas, comentarios, pues, son bienvenidos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Damos paso al espacio de preguntas y comentarios que participantes de diferentes zonas del país como de otros países nos han estado enviando al chat. Por favor, pido a Alba Alvarado que nos lea las preguntas. Adelante. Bien, doctor César Alvarado, muchas gracias por compartir tan importante taller con nosotros. Comentarle que, bueno, ahí en el chat le han estado enviando felicitaciones y saludos desde diferentes partes. Tenemos personas desde Ecuador, desde San Pedro Sula, desde Comayagua, Olancho, etc. Bueno, tenemos dos preguntas. Glenda Espinal pregunta, ¿cuál fue la fórmula que siguió para el modelo en la columna de modelo exponencial? No sé si se referirá a la fórmula de Excel, como sea, pero simplemente era el modelo que seguimos, ¿verdad? El modelo exponencial es el P sub 0 por E a la R por T. Entonces, eso simplemente lo escribimos ahí en la formulita en Excel y la corrimos, ¿verdad? Pero es el modelo exponencial al final el que seguimos, ya que lo manipulamos cuando hicimos algunos cambios, pero partiendo del mismo modelo, de luego. Sí. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Noé Aguilar, desde México. Le pregunta, doctor César, ¿podríamos considerar tasas de crecimiento que no sean constantes? Eso es una pregunta interesante, ya un poco más compleja de responder, ¿verdad? Que en algunos niveles lo podíamos hacer. Si aún no utilizamos nuestra tasa constante, ¿sí?, significaría que nuestra R ya sea una función del tiempo, ¿sí?, sea una función del tiempo. Y en efecto, podríamos intentar, ¿verdad?, que esa función también, que esa función R sea una función que dependa del tiempo, por ejemplo. Y podríamos explorar otro modelo, por ejemplo, donde esa tasa, en lugar de estar constante, pues crezca un poco, por ejemplo, con una función lineal, o que siga de alguna manera un crecimiento logarítmico, exponencial. Podríamos explorar, en efecto se convierte en un problema también interesante. Ya, en efecto, sí se podría, sí, absolutamente. Sí. Bien, ahorita estoy viendo otro mensaje que acaba de mandar Steven Rodríguez. Dice, la elaboración de los libros de texto de matemáticas estuvieron a cargo de Prometan. Y este programa midió las competencias matemáticas de nuestra población estudiantil para hacer tales libros. Partiendo de esto, ¿cómo puede el docente de matemáticas saber cuándo incluir problemas de nivel 4 en las aulas de clase? Es una pregunta interesante. Bueno, yo no sé si Prometan haya hecho exactamente eso, ¿verdad?, de medir nuestras habilidades, porque si lo hizo, imagínense si lo hiciera exactamente, significaría, dijo, bueno, en Honduras, pues el nivel de los estudiantes es bastante bajo, entonces, por tanto, vamos a poner actividades que son de un nivel bajo-medio. No creo que haya sido así, sino que es como una tendencia, ya, es decir, que la mayoría de nuestros textos, en general, porque es de alguna manera un paradigma que se ha dado, que nuestros textos prevalecen ese tipo de actividades, ¿ya? Y muy pocas esas actividades que llegan a un nivel de demanda un poquito más alto. Entonces, no hay ningún problema, de hecho, que nosotros lo intentemos. De hecho, lo que se necesita es que cada vez propongamos actividades que estén más conectadas con la realidad, ¿ya?, más con el entorno del estudiante, que sean abiertas, que resolvamos problemas de la vida real,
si usted hace eso, sería fantástico. Ahora, le doy una limitación importante, el tiempo, ¿sí? El tiempo para crear estas actividades no es sencillo, ¿sí? No es poco. Y eso siempre es una limitación importante, porque si usted se sienta para planear una actividad de estas, le va a llevar varias horas. No es una cosa que, como el problemita de las ecuaciones de las edades, ¿verdad? La edad de Ana, pues, eso es 5 años menos que la otra, más, ¡pum! Ese problema le tomó 1 minuto en hacerlo. Estas actividades abiertas no. Entonces, por eso es que casi no están, porque toman mucho tiempo y por eso casi los profesores no las hacemos porque toman mucho tiempo en hacerlas, ¿ya? Y no hay disponibilidad de ese tipo de actividades, o no hay mucha disponibilidad. Ahora, como en otro congreso, recuerdo, en otro taller ahí con un profesor experto en modelización matemática, él decía, bueno, como estas actividades sí son un poco difíciles, al menos proponga una en una unidad, por ejemplo, en un parcial, ya, como un proyectito, por ejemplo, ya. No tiene que ser actividades diarias porque es imposible, no le va a quedar tiempo para hacerlas, estamos de acuerdo, pero podría plantear actividades con especie de proyectos donde se relacionen ya todos esos conceptos, ¿sí? Y que va a ver usted que el estudiante se involucra de una manera diferente a que solamente estar haciendo actividades puramente algorítmicas, ¿ya? Bien, tenemos una pregunta, comentario y pregunta de la licenciada Johanna Thomas. Dice, doctor César, gracias por su excelente presentación. Me llamó mucho la intención el inicio de su taller en el cual expuso algunos problemas presentados en los libros de texto. En base a su experiencia en investigación, pregunta, ¿en qué momento se debe de hacer la transición de resolución de problemas a modelización matemática? Está conectado con lo que dije previamente, ya, que no es fácil, si es una pregunta recurrente de los profesores, y ¿cuándo yo voy a hacer estas actividades? ¿Las voy a hacer todos los días? No, porque no va a poder, ya, porque no le va a alcanzar el tiempo. Pero como les decía, basada en la experiencia ya de otras personas, ellos recomiendan, bueno, si usted no está muy acostumbrado a estas actividades, pues hágalas mensualmente o hágalas como yo lo recomendaría bastante como, por ejemplo, como proyectitos en unidades, en parciales, esa sería mi recomendación principal. Si puede hacer actividades semanales, sería perfecto, ¿ya? Bueno, yo tuve la experiencia, por ejemplo, en mis estudios, que era asistente de una profesora que sus clases las hacía ya casi todas así, pero había llevado un buen tiempo prepararlas bien. Bueno, entonces, todas sus clases eran resolver actividades así, no tan grandes, pero como especie de partecitas de modelos, y ya luego y al final en esa clase, por ejemplo, era una clase de cálculo 1, ¿sí? Se hacía un proyectito donde se integraba todas esas ideas, ¿ya? Entonces, cómo introducirlas en la clase, como digo, hay una secuencia de tiempo importante, y lo otro, en qué nivel también se puede introducir. Sería interesante esto si lo hacemos desde primaria, ¿verdad? Desde los primeros niveles, esa es otra cosa importante, que allá pues se hace mucho menos. Y que también se puede hacer. Yo sé que Johanna anda por ahí estudiando esas cosas, que sabe más que yo, seguro. Bien, Cintia López pregunta, ¿en qué otros tópicos podríamos incluir el modelo poblacional? Pues, por ejemplo, para el estudio de funciones se da mucho. Ya, es decir, cuando usted estudia funciones, no solamente función exponencial, cuando usted habla de crecimiento poblacional, pues en el estudio de funciones se adapta mucho. Ya, es decir, usted estudia otras funciones, otros comportamientos. Simplemente si algo crece, pues usted puede intentar modelarlo de forma diversa. Entonces, particularmente en el área de funciones, se hace mucho, ¿ya? Y si da un curso de cálculo, ni digamos, ¿verdad? Porque en cálculo, pues la derivada, que es el concepto más importante inicialmente ahí, pues la derivada es una tasa de cambio. Y después es describir todo lo que cambia con respecto del tiempo, por ejemplo. Entonces, ahí lo puede utilizar perfectamente, ¿ya? Entonces, en sistemas de funciones, pues es muy útil. Ahí obviamente uno tiene que pensar cómo lo puede adaptar, pero que perfectamente se puede adaptar a muchísimos temas, y se me viene ese rápido. Bien, tenemos solo otra pregunta. Dice Osmin, ¿qué tanto puede influir en el modelo la ausencia de respuesta en el sentido de la recolección de los datos? Pues muchísimo, desde luego, sí, es decir, ya aquí va más en el otro sentido, es decir, si ya como una parte de ser como la cultura de investigador, ya, es que si uno pues
está carente de datos, ¿ya? Pues los modelos se dificultan un poco más. O si tenemos exceso de datos a veces, ¿qué pasa? Pues los modelos se vuelven más complejos. En este sentido, como la actividad es para una actividad educativa, ¿ya? Ahí va entonces el trabajo previo del profesor, ¿verdad? Que filtre esas cosas de manera que si hace una actividad donde pues trabaje con un conjunto de datos, pues que sea una cantidad que sea manejable. Pero sí, el tener muy pocos datos, pues desde luego que limitará, por ejemplo, el tipo de actividades que podemos hacer ya. Sí. Bien, doctor. Tenemos ahí un saludo desde Perú. Y por último, voy a hacerle la última pregunta, que es desde Ecuador. Hugo Alfredo dice, en este tipo de modelos poblacionales están muy apegados con la función exponencial. ¿Usted considera que se debe comenzar la modelación matemática con modelos lineales o se puede ir de salto con la exponencial? Buena pregunta, ya. Podría ser perfectamente, ya. Sí, como les decía ahí, por ejemplo, cuando veíamos el Excel, la primera opción que nos daba era un modelo lineal, ¿verdad? Podríamos, en efecto, en este caso porque mi actividad yo la tenía orientada así, a que fuese con modelos exponenciales, pero perfectamente pudimos empezar evaluando nuestro modelo con un modelo lineal. Sería fantástico, de hecho, ya, porque ya a esas alturas los estudiantes conocen todas las propiedades básicas de las funciones lineales. Entonces, se podría empezar trabajando por ahí, luego pasarlo a un exponencial, y podría hacer luego a un polinomial más. Y eso es justamente una característica de las actividades que caen dentro de los modelos y que de alguna manera están bien hechas, que se pueden adaptar a diferentes niveles, ya a diferentes temas en este caso. Entonces, desde luego que sí. Sí. De hecho, sería una buena actividad antes. Bien, doctor, solo resta agradecerle y felicitarle por su taller y le damos el espacio para que pueda despedirse. Bueno, les agradezco a todos el haberme escuchado, sí, han sido muy amables. De nuevo, gracias por la atención. En nombre del Departamento de Ciencias de Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del evento, muchas gracias, doctor César Leonardo Alvarado, por compartir su experiencia y su conocimiento en este evento tan importante para la educación matemática. En este momento presentaremos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 10º Congreso de Matemática Educativa. Diploma que ha sido firmado previamente por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemática y la presidenta del comité organizador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos de igual manera la llenada del formulario. Muchas gracias a todos.